Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un tema más de bioquímica, un tema nuevo y muy importante, que es el metabolismo del grupo hemo. Hemos, todos ustedes conocen como un ejemplo de ese hemo va a estar en la hemoglobina. Pero aparte de la hemoglobina, nosotros tenemos varias otras hemoproteínas, que son proteínas que van a tener ese como grupo prostético, el grupo hemo, como por ejemplo el citocromo P450, otras enzimas que funcionan también como hemoproteínas, por ejemplo la catalasa, otras hemoproteínas, otros citocromos, ¿sí? Es decir, varias proteínas que van a tener en su estructura, usando como grupo prostético, el grupo hemo. Bien, el grupo hemo básicamente está formado por cuatro anillos pirólicos. Cada uno de estos anillos se llama pirrol, acá es un pirrol. Por lo tanto, al tener cuatro, tenemos a un tetrapirrol. Es decir, que el hemo es un anillo tetrapirrólico, porque va a tener esos cuatro pirroles, y unidos a los nitrógenos de cada uno de esos pirroles va a estar el hierro. En el centro de todo va a estar el grupo, el hierro. Cuatro valencias del hierro van a estar unidas ahí con los nitrógenos. Una otra valencia va a estar unida con la proteína, donde va a estar ese grupo hemo, y una sexta valencia va a estar disponible para ser utilizada por el oxígeno. En el caso de la hemoglobina, que va a necesitar hacer ese transporte, el oxígeno se va a unir a ese hierro y se une a esa estructura en la sexta valencia del hierro. ¿Sí? Recuerden, el hierro tiene seis valencias. Muy bien. Bueno, nuestro objetivo en esa clase de metabolismo del grupo hemo es estudiar tanto la síntesis del hemo como el catabolismo del grupo hemo. Nosotros vamos a empezar por la síntesis del hemo y vamos a terminar en una segunda parte con su catabolismo. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con la síntesis de ese hemo. ¿Bien? Anabolismo, síntesis. Síntesis del grupo hemo. La síntesis del hemo, la localización tisular, todos los tejidos pueden hacer el grupo hemo, pueden hacer síntesis de hemo, pero principalmente vamos a tener en el hígado una síntesis, porque el hígado necesita mucho citocromo P450 para hacer detoxificación de xenobióticos y de varias otras moléculas que necesitan detoxificación. Entonces el hígado necesita mucho citocromo P450 para hacer oxidaciones, para poder oxidar otras moléculas o para oxidar al citocromo para poder reducir a otras. Y en la médula ósea, en la síntesis de hemoglobinas. ¿Sí? Entonces son los principales sitios, pero recuerden que todos los tejidos pueden hacer síntesis de hemo. Bien, las reacciones iniciales de la síntesis del hemo son comunes a la síntesis de otros tetrapiroles, además del grupo hemo. ¿Sí? Como por ejemplo la clorofila. Acá ya es, no en nosotros humanos, sino en los vegetales, la clorofila también tiene una estructura parecida, o la coenzima B12 de las bacterias también, en esa síntesis es parecida, tanto en el hombre como en esos otros síntesis es parecido todo, el inicio va a cambiar básicamente el final. Bueno, entonces vamos a empezar con la síntesis. Esa síntesis va a inicia en la mitocondria. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá una mitocondria. Ahí tenemos la mitocondria, acá decimos que es citosol, porque es una síntesis que comienza en la mitocondria, tiene una parte en el citosol y termina de nuevo en la mitocondria, es decir, comienza y termina en la mitocondria, ¿sí? Pero tiene una parte que es extramitocondrial en el citosol. Bueno, los primeros sustratos van a ser dos moléculas, porque nosotros lo que hacemos acá primero es sintetizar un pirrol. Después de sintetizar ese pirrol vamos a juntar los cuatro. Entonces, en la síntesis del primer pirrol nosotros usamos una glicina,
que va a aportar, la glicina es un aminoácido, puede aportar carbonos y puede aportar nitrógeno. Entonces la glicina acá aporta nitrógeno y aporta carbonos también, pero principalmente nitrógeno. Estos nitrógenos vienen de la glicina. Y la otra molécula que se va a utilizar es un dador de carbonos para aportar el resto de los carbonos que vamos a necesitar para el anillo. Y esa molécula es el succinil, el succinil-CoA. Entonces tenemos glicina más succinil-CoA. Succinil-CoA va a dar carbonos, esto desconsideren, y el glicina-nitrógeno, succinil-carbonos, glicina-nitrógenos y carbonos, y acá solamente carbonos. Ese succinil-CoA viene del ciclo de Krebs, esa glicina va a venir del pool de aminoácidos que nosotros tenemos, y todo esto va a iniciar la síntesis por la enzima marcapasos de la síntesis del hemo. Y la enzima marcapasos de la síntesis del hemo se llama ALA-sintetasa. ¿Qué hace esa enzima ALA-sintetasa? Su nombre ya lo dice, sintetiza ALA. Y ALA es el ácido aminolevulínico. Entonces, glicina más succinil-CoA por acción de ALA-sintetasa, vamos a formar ALA, ácido aminolevulínico. Entonces, la primera reacción catalizada por la enzima marcapasos es el paso limitante, es el sitio más regulado de la síntesis del hemo. Todo si esta enzima está activa, el metabolismo está activo, y si esa enzima se inhibe, el metabolismo se inhibe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a la sintetasa la enzima marcapasos, y vamos a tener una otra molécula de cofactor en esa reacción, que es la vitamina B6 o el fosfato de piridoxal. ¿Sí? Es decir, si nosotros no tenemos vitamina B6, no podemos catalizar esa reacción porque entra ahí como cofactor de la enzima la vitamina B6. ¿Sí? Muy bien. Ese es el primer paso. Nosotros vamos a tener que saber la regulación de ALA-sintetasa. Ya lo veremos más adelante. Cuando terminemos toda la síntesis, veremos la regulación de ALA-sintetasa. Muy bien. Cuando se forma el ácido aminolevulínico ALA, ese ácido sale de la mitocondria y va a estar ahí en el citosol. Y el segundo paso va a depender de la unión de otra molécula de ALA. Es decir, la ALA-sintetasa va sintetizando varios ácidos y va mandando al citosol. Afuera se van a encontrar dos moléculas de ALA y se van a condensar por una enzima que se llama, no voy a anotar acá porque la que ustedes tienen que saber de memoria es la que ya estoy escribiendo acá, pero esto se va a condensar para formar una única molécula por una enzima que se llama porfobilinógeno sintetasa. Vamos a poner acá porfobilinógeno sintetasa o ALA dehidratasa, porque vamos a sacar una molécula de agua. Entonces, tanto puede llamarse porfobilinógeno sintetasa porque indica qué es lo que va a sintetizar, o si no, ALA dehidratasa también es otro nombre para esta enzima. Vamos a usar el porfobilinógeno sintetasa, porque si ese nombre se llama porfobilinógeno sintetasa, va a sintetizar el porfobilinógeno, es decir, que dos alas juntas formamos al porfobilinógeno. Esa molécula, ¿qué es el porfobilinógeno? El porfobilinógeno es básicamente un anillo completo con todos sus carbonos, porque esto tiene otras uniones acá con otros carbonos. Acá es más simple el dibujo, no está del todo perfecto, pero un único anillo de el primer pirrol, esto sería un pirrol. Es el primer pirrol, ya se formó acá por la unión de dos alas. ¿Sí? Acá en la unión de dos alas tenemos la cantidad necesaria para formar un pirrol. Entonces el porfobilinógeno es ese pirrol. Entonces esa sería la segunda reacción. Esta enzima porfobilinógeno sintetasa tiene zinc en su estructura. Por lo tanto, si una molécula, esta enzima puede ser inhibida si hay presencia de plomo. Si hay plomo, el plomo inhibe esa enzima. Las intoxicaciones por plomo producen trastornos del metabolismo del grupo hemo, porque muchas enzimas del grupo hemo se inhiben por el plomo. Si esta enzima se inhibe por plomo, se acumulan ALAs, se acumulan
parte de piroles en sangre y esto trae trastornos tanto a nivel dermatológico como a nivel renal, porque son moléculas que tienen pigmento, es decir, tienen una resonancia importante y el contacto con rayos ultravioletas hay cambios. ¿Sí? Entonces, cualquier trastorno de alguna enzima de la síntesis del grupo hemo, todas las que voy a ir nombrando, pueden generar una patología que se llama porfirias. Las porfirias son un grupo de patologías que aparecen por el trastorno de alguna enzima de la síntesis del hemo. A partir de la sintetasa hasta la última, si está mutada o se inhibe por alguna sustancia o molécula, va a generar una porfiria y cada porfiria difiere una de la otra por ser la porfiria generada por la inhibición de la porfobirinógeno sintetasa. Entonces tiene tantos síntomas, porque lo que se acumuló es ALA. Diagnóstico, midió ALA en sangre, está aumentado ALA. ¿Sí? Entonces las porfirias son un grupo de patologías que se generan tras la inhibición o la mutación o la deficiencia de alguna enzima de la síntesis del grupo hemo. Bueno, una vez que está formado el porfobirinógeno, que como les dije es el primer anillo, nosotros ahora tenemos que juntar 4. ¿Sí? Entonces la próxima reacción va a ser unir a los porfobirinógenos, condensarlos otra vez. Voy a juntar 4 porfobirinógenos, vamos a juntar 4, vamos a condensar 4 y la condensación de estos 4 forma una molécula que se llama hidroximetilbilano. El hidroximetilbilano es un anillo tetrapirólico pero lineal. Todo esto es un anillo tetrapirólico, perdón, es una estructura tetrapirólica pero lineal. Acá es lineal. Lineal. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos ahora es hacer con que esto se transforme en una forma cíclica. ¿Sí? Entonces, el próximo paso va a ser transformar esto en cíclico. Y en este ciclo, esto se va a llamar ahora uroporfirinógeno. Uroporfirinógeno. 3. Así como se llama. Estos nombres ustedes no tienen que saber sí o sí. Simplemente les digo para que ustedes sepan cómo es la síntesis. No que voy a marcar qué es lo que ustedes tienen que saber. A la sintetasa. ¿Sí? Este uroporfirinógeno 3, que ya es el anillo, los tetrapirólicos de forma cíclica, van a pasar por otras reacciones de descarboxilación, hasta formar la estructura lista sin el grupo, sin el hierro, que se llama, y va a entrar de vuelta en la mitocondria, que acá ustedes tienen que saber ese nombre, que es la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 es el prehemo, porque la protoporfirina era el dibujito inicial que teníamos sin el hierro, es todo el anillo listo sin el hierro. Para que la protoporfirina 9 se transforme en hemo, simplemente junto la protoporfirina 9 con el hierro, y de la función de la unión de estos dos tengo el hemo. Entonces el hemo es una protoporfirina 9 con el hierro. Y la enzima que junta el hierro en la protoporfirina 9 se llama ferro quelatasa. La ferro quelatasa. Quela, el hierro, es un quelante con la protoporfirina 9 y formamos ahí el hemo. ¿Sí? Entonces, esta es otra enzima que se inhibe por el plomo. Entonces, el plomo también puede inhibir a la ferroquelatasa y generar hemos incompletos, sin hierro. ¿Sí? Porque para que el hemo funcione en esas moléculas, tengo que tener hierro. Un hemo sin hierro no funciona, no puede cumplir su función, sea en la hemoglobina, sea en el citocromo, porque no puede transportar electrones, no puede, entonces no puedo tener un hemo sin hierro. Y si falta hierro para el hemo, se une una molécula de zinc, entonces no sirve porque el zinc no tiene la estructura
perfecta para todo esto. Entonces es importante saber que para que tener un emo que funcione necesito tener hierro. No puedo hacer emo sin hierro. Y ahí se termina. Una vez que tengo el emo en la mitocondria, ese emo sale y va a servir para juntar con la globina, para juntar con el citocromo, para juntar con la catalasa, juntar con la proteína y formar la proteína lista final, sea hemoglobina o sea las otras que nosotros nombramos. ¿Sí? Entonces esta es la síntesis. Para concluir la síntesis, lo que nosotros tenemos que saber bien es la regulación de esta enzima a la sintetasa. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es la regulación de a la sintetasa. ¿De acuerdo? Si les quedó pendiente algún detallecito, vuelvan a repetir hasta ahora y vamos a entender ahora el papel y la regulación de a la sintetasa, enzima marcapasos de la síntesis del hemo. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora es regulación de a la sintetasa. Bien, a la sintetasa, esta enzima a la sintetasa, es una enzima que va a estar en la síntesis de ALA, pero es la marcapasos de la síntesis del hemo. Bien, en la regulación nosotros vamos a separar esa regulación en dos puntos. Desde el punto de vista de la transcripción y desde el punto de vista de la traducción. Transcripción y traducción. Transcripción es el estímulo ya que ni se formará el ARN mensajero para que haya traducción. Acá es una inhibición desde el inicio, ¿sí? Y esa inhibición se va a dar principalmente por retroalimentación. Formo hemo, una vez que tengo el hemo, el mismo hemo inhibe esa transcripción y no voy a tener, ¿sí? Entonces, esta es una inhibición a nivel de la transcripción. Otra inhibición a nivel de transcripción es una molécula que nosotros ya conocemos, es una molécula que conocemos que es la glucosa. La glucosa inhibe la síntesis del hemo. Explicación, vayan a buscar, tarea de casa es buscar, a pesar de que ya están en casa porque estamos de cuarentena, pero sigan haciendo esa tarea, que es buscar por qué inhibe la glucosa la síntesis de hemo. ¿Qué tiene que ver la glucosa con la síntesis de hemo? ¿Sí? Bien, esas son las principales inhibiciones de la transcripción de esa molécula. Aparte de esa inhibición, nosotros vamos a tener moléculas que van a estimular. Y como moléculas que estimulan, nosotros vamos a tener principalmente moléculas que necesitan detoxificación, que van a necesitar tener esta enzima. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos cualquier xenobiótico o diferentes metabólitos, necesitamos tener, por ejemplo, xenobióticos, los conservantes, esas moléculas que necesitan detoxificación a nivel hepático, van a necesitar, por lo tanto, citocromo P450, que es una hemoproteína. Entonces necesitamos sintetizar hemo. Entonces, estas moléculas, o por ejemplo el alcohol, que van a necesitar citocromo P450, todos estos inducen la transcripción de hemo. Vamos a inducir y la formación del ARN mensajero. Entonces, transcripción, si hubo la inducción, esto hicieron represión, pero si hubo inducción, vamos a formar el ARN mensajero de a la sintetasa. Y ahí llegamos a la traducción. Bueno, necesito hemo, formo el ARN mensajero, entonces tengo que hacer traducción, pero aún teniendo el ARN mensajero, hay una regulación a nivel de la traducción. Y esa regulación a nivel de la traducción se va a dar principalmente por una molécula. ¿Qué molécula no puede faltar en la estructura del hemo? 3 segundos. 1, 2, 3. ¿Qué molécula? El hierro. El hierro no puede faltar. No puedo hacer hemo sin hierro. Entonces el hierro regula regula a la sintetasa a nivel de la traducción. ¿Cómo? Bien,
Vamos a hablar acá ahora de algo a nivel de la traducción. Nosotros tenemos los ribosomas que van a hacer la traducción y vamos a tener el ARN mensajero, acá el ARN mensajero de a la sintetasa, y tenemos el extremo 3' y el extremo 5', ¿sí? Cerca del extremo 3', nosotros vamos a tener una estructura acá que forma parte de esa ARN, que es el IRE. Vamos a poner acá así, de forma didáctica. Es el IRE. El IRE es el elemento de respuesta al hierro. IRE por inglés, elemento de respuesta al iron, hierro. Ese elemento de respuesta al hierro se une con el hierro. Básicamente, no con el hierro directamente, sino con una proteína que puede unirse a ese IRE que se llama IRBP. Vamos a poner acá la IRBP. ¿Qué significa IRBP? Significa proteína de unión, B de binding, proteína de unión, I, B, al IRE, proteína de unión al elemento de respuesta al hierro. Proteína, binding, unión, element, responsive iron, I de iron, entonces proteína de unión al elemento de respuesta al hierro. Esta proteína, o puede ser llamada también aconitasa, yo prefiero que ustedes aprendan como IRBP que aconitasa para no mezclar con la enzima del ciclo de Krebs. Muy bien. Esa IRBP, su función tiene un sitio que se une al IRE. Entonces, si la IRBP está libre, no tiene nada unido, esa IRBP se une al IRE. Ahora, si hay alguna molécula que impida esa unión, no se une. ¿Y qué cambia? Cuando el IRE está libre, el ribosoma interactúa con ese ARN mensajero, hay la transcripción, todo se lee, por otro lado se va haciendo traducción de a la sintetasa. Ahora, si este IRE está unido con la IRBP, si el IRE está unido con la IRBP, esto no interactúa y no hay traducción. Entonces, si el IRE está unido con la IRBP, no hay traducción. Y si no hay traducción, no hay enzima. Si no hay enzima, no hay síntesis de. Ahora, si el IRE está sin la IRBP, hay traducción, hay a la sintetasa y hay síntesis de hierro. Y la pregunta es, ¿cuándo va a estar y cuándo no va a estar? Bien, el hierro es una molécula que se puede unir a la IRBP. Tiene alta afinidad. Cuando el hierro se une a la IRBP, el hierro se une. Cuando una molécula se une a la estructura de una proteína, ¿qué hace? Cambio de conformación. Hace un cambio conformacional que cambia el sitio de unión con el IRE. Entonces, cuando el hierro se une a la IRBP, cambia su conformación y ese cambio de conformación impide la unión de la IRBP con el IRE queda libre y se traduce el ARN mensajero de a la sintetasa. Perdón por los ruidos de los vecinos. Bien, ahora, cuando no hay hierro, porque cuando quiero hacer hemo, cuando haya hierro, por eso es que cuando hay hierro, el hierro se une a la IRBP, la saca de la historia, el IRE queda libre y se traduce. Entonces, cuando hay hierro, el hierro se une a la IRBP, cambia su conformación, deja el IRE libre, la IRBP no se une al IRE, el IRE queda libre y se traduce. Ahora, cuando no hay hierro, la IRBP queda libre, se une al IRE, impide la traducción del ARN mensajero de a la sintetasa, por lo tanto no se sintetiza a la sintetasa, por lo tanto no hay síntesis de hemo. Entonces, cuando hay hierro hay síntesis de hemo y cuando no hay hierro no hay síntesis de hemo.
Entonces, ese es a nivel de la traducción. Entonces, repitan esa parte, vuelvan a repetir. Me interesa que ustedes sepan por qué cuando hay hierro hay hemo y cuando no hay hierro no hay hemo. Simplemente por la regulación a nivel de la traducción. Bueno, muy bien. Una vez que se termina todo esto, se hizo la traducción y el ARN mensajero sale por el otro lado, vienen unas enzimas que son las ARNasas que van a cortan todo esto y listo. Se termina el ARN mensajero y solamente se fabrica un nuevo hemo, las enzimas, solo se va a fabricar otro ARN mensajero cuando se haya inducción de la transcripción. Si no hay la hipoxia también, hipoxia. Entonces, si no hay inducción, no se fabrica un nuevo ARN mensajero y listo, queda ahí esperando. Ahora, y hubo inducción, tengo un montón de ARN mensajeros, necesito regular todavía para garantizar que el hemo solo va a se sintetizar cuando haya hierro, con la regulación del hierro en la traducción. ¿Sí? Entonces, vuelvan a mirar esa parte para que ustedes entiendan esa partecita de IRLP-IRE, cuando hay y cuando no hay. Repito para que les quede en la cabecita. Cuando hay hierro, el hierro se une a la IRLP, cambia su conformación, la IRLP pierde afinidad por el IRE, no se une, el IRE queda libre y hay traducción de ARN mensajero de ala sintetasa, por lo tanto hay ala sintetasa y hay síntesis de hemo. Bien, si no hay hierro, la IRLP queda libre, con su afinidad por el IRE se une e inhibe la traducción del ARN mensajero de ala sintetasa. Por lo tanto, no hay ala sintetasa y no va a haber hemo, porque no quiero sintetizar un hemo sin tener hierro. ¿Se entendió? Muy bien, esa es la síntesis del hemo. Simplemente, parte más importante, conocer los sustratos y la regulación de la enzima marcapasos a la sintetasa. Una vez terminada la regulación de la sintetasa, lo que nosotros vamos a aprender ahora, vimos síntesis, ahora vamos a aprender el catabolismo del grupo hemo. Es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿De acuerdo?